Puntos clave o perlas de la evaluación primaria de ATLS. Bueno, estos van a ser los puntos que vamos a tocar. Este es un tema muy complejo, esto solo es un repaso. Entonces, bueno, primero, en generalidades. Vamos a tener que tratar, en contexto de ATLS y de un trauma grave, vamos a tratar primero la lesión que comprometa la vida. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lesión que comprometa vida, la tratamos primero. En el contexto de ATLS no hay que hacer o no le damos tanta importancia a la historia clínica y hay que hacer todos los diferenciales para tratar de mejor forma al paciente. La principal causa de muerte asociada a trauma son los choques automovilísticos. Entonces, muy importante conocer esto. Vamos a tener una distribución trimodal de la muerte. Entonces, esto va a ser desde que ocurre el accidente, ahí empieza las etapas, ¿no? Entonces vamos a tener la primera etapa que van a ocurrir en segundos a minutos. Y en esta etapa van a ser las muertes en segundos a minutos, van a ser por lesiones muy graves. Entonces, lesiones que sean muy difíciles de curar, ¿no? Como lesiones directas al corazón, una sección medular, etcétera, ¿no? En la segunda etapa vamos a tener las muertes que ocurren en minutos a horas. Y esta va a ser la etapa en la que va a incidir el ATLS. Aquí es donde vamos a tener la hora dorada del ATLS. Entonces, bueno, aquí es donde nosotros queremos incidir. Y la tercera etapa va a ser en días a semanas. Y esta va a ser ya por complicaciones del trauma. Entonces puede ser por sepsis o, por ejemplo, por falla orgánica múltiple, etc. Y bueno, vamos a tener nuestra evaluación ABCDE. Entonces, bueno, para esta valoración, ahorita vamos a verla mucho más a fondo, pero una manera muy rápida de realizarla es preguntarle al paciente quién es y cómo está. Entonces, bueno, si el paciente nos responde de entrada, si el paciente habla, ya quiere decir que la A y la B son correctas, ¿no? Porque ya tiene una vía aérea permeable, ya respira correctamente, entonces la A y la B, en caso de que nos hable, están bien. Y bueno, también si habla bien, podemos decir que la C está bien porque no está chocado, porque no tiene datos de confusión, etc. Y además, si nos contesta con coherencia, podemos decir que también la D está bien porque no tiene ningún tipo de déficit neurológico. Entonces, importante saber esta manera rápida de realizar esta valoración. En cuanto al protocolo de trauma, nos habla de 3 radiografías principales que hay que pedir, ¿no? Entonces, bueno, son 3 zonas principales. Entonces vamos a tener cervical, la zona de tórax y la zona de la pelvis. En la cervical va a ser en la única en la que vamos a pedir, además de AP, en todas va a ser AP, pero además en la cervical vamos a pedir lateral. Entonces ese va a ser nuestro protocolo del trauma. Y ahora sí, entrando a las valoraciones por letra, vamos a tener primero en ATLS también, y también en el video del doctor García, que es de donde yo saco este material, tenemos que la primera letra que vamos a tratar va a ser la X. Entonces, ¿qué vamos a tratar en la X? Vamos a resolver una hemorragia exsanguinante. Entonces, eso va a ser lo primero en lo que nos queremos enfocar. Entonces, 1X. El segundo, ahora sí, empezaríamos con la A. Y en la A, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar la vía aérea permeable y también vamos a dar el control cervical, evitando alguna lesión cervical. Puede ser a través de un collarín o a través de la maniobra frente-mentón. Y además de esto vamos a asegurar la vía aérea permeable. Y vamos a tener también aquí criterios de intubación. Entonces vamos a tener que intubar al paciente en caso de que tenga una saturación de oxígeno menor a 60, un Glasgow de menos de 8 o también cuando tenga quemaduras en la cara o en las vías aéreas. Para esta parte de la intubación vamos a tener fármacos que nos van a ayudar. Entonces vamos a tener el etamirato y la succinilcolina. Y además vamos a tener también nuestras indicaciones de una vía aérea quirúrgica, una cricotiroidectomía. Entonces vamos a tener un edema glótico, una hemorragia orofaringea severa o también si hay una fractura de laringe. Entonces, en la A, todo esto es lo que tenemos que ir valorando. Otra cosa muy importante de esta parte del ATLS es que no podemos pasar a la siguiente letra sin antes haber resolvido la anterior. Entonces, yo no puedo pasar a la B sin haber resolvido antes la A, porque este es el orden de importancia que van a seguir. Entonces, no puedo pasar yo a
valorar la circulación si todavía no compruebo que hay una vía aérea permeable. Y conforme yo voy viendo complicaciones en estos puntos, voy resolviendo. Entonces eso es importante saber. Entonces les decía, otra de las indicaciones de no intubación, sino una vía aérea quirúrgica es una fractura de laringe. Y en la fractura de laringe vamos a tener una tríada clásica, que va a ser una fractura palpable a nivel del cuello, enfisema subcutáneo y ronquera. Esa va a ser nuestra tríada clásica de la fractura de laringe y, como decimos, es una indicación de una vía aérea quirúrgica. Entonces, en tercer lugar, vamos a tener que valorar la C. La C es de circulación. Vamos a valorar en tercer lugar la B. Entonces, X, A, B. Y en la B vamos a valorar, la B es de breathing y aquí es donde vamos a evaluar la respiración y el tórax completo. Entonces aquí es donde tenemos que resolver traumas de tórax. Puede ser un neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, un neumotórax abierto, etc. Entonces va a haber otro video en donde vamos a ver eso, pero aquí es donde resolvemos esto, donde vemos y resolvemos esto. Además de valorar también aquí la respiración. En cuarto lugar vamos a valorar la letra C de circulación. Aquí vamos a valorar en el paciente la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y además es muy importante colocarle 2 catéteres intravenosos por si necesitamos pasarle líquidos o hemoderivados. En este punto es donde tenemos que resolver el choque o empezar a resolverlo, si no resolverlo completamente, si en caso de que por ejemplo encontremos un choque grado 4, ya empezar a pasarle el protocolo de transfusión masiva, solo como ejemplo, ¿no? Pero en caso de que encontremos un choque grado 2, empezar a pasarle soluciones intravenosas, etcétera, ¿no? Pero aquí es donde ya tenemos que resolver esa parte, igual va a haber un video de choque. En quinto lugar vamos a resolver la D. La D va a ser de déficit neurológico. Entonces aquí tenemos que ver el Glasgow, tenemos también que ver las pupilas y tenemos que ver si hay signos de focalización. Esto para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de una herniación de uncus, por ejemplo, de algún tipo de traumatismo cráneoencefálico, del cual también va a haber otro video. O también aquí tenemos que valorar si el paciente está bajo el efecto de alcohol o de drogas. Entonces, esa sería la forma en la que valoramos la D. Y por último, vamos a valorar la E. La E va a ser de exposición. Entonces aquí vamos a desvestir al paciente y vamos a hacerle una evaluación completa de pies a cabeza. O más bien de cabeza a pies para irnos de forma cefalocaudal. Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestra valoración primaria. Después vamos a hacer, después de esto y que ya se resolvió la urgencia, vamos a hacer una valoración secundaria para la cual vamos a tener la mnemotecnia sample. Entonces vamos a tener la S va a ser de signos y síntomas, la A va a ser de antecedentes de importancia, aquí podemos tener cirugías previas, alergias, etc. La M va a ser de medicamentos que esté tomando actualmente, la P va a ser de patologías previas, aquí adquiere especial importancia patologías crónico-degenerativas, la L de lunch va a ser de la última comida, qué comió y a qué hora lo hizo, y la E va a ser de evento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué estaba pasando antes? Etcétera. Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestra patología, en cuanto a nuestra valoración primaria de ATLS. De este lado queda el apunte y sería todo. Muchas gracias.